Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan este día. Mi nombre es Brenda Judith Serafín Morfín. Soy consejera electoral presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y pues muchas gracias por acompañarnos este día en el podcast de El Día Naranja. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Cintia Patricia Cantero Pacheco, que es Contralora Ciudadana del municipio de Guadalajara. Y pues el día de hoy nos honra con su visita. Platicaremos un momento con ella. Bienvenida, Contralora. Muchas gracias, consejera Brenda. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Gracias. Muchas gracias. Pues para quien no conozca todavía a la Contralora, que no sea de Guadalajara o algo así, porque ella tiene una larga trayectoria muy importante, quisiera hacer la lectura de tu síntesis curricular. Gracias. Bueno, Cintia Patricia Cantero Pacheco actualmente es Contralora Ciudadana del municipio de Guadalajara, es maestra en Derecho Constitucional y Administrativo, licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y especialista en Antropología y Ética por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ha ejercido la mayor parte de su carrera profesional dentro del servicio público, dedicándole a más de 25 años. Estuvo al frente como presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, ITEI, del 2013 al 2021. Fungió también como presidenta del Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto y fue presidenta del Grupo Multisectorial COTS Jalisco, Iniciativa de Transparencia e Infraestructura. Participó en la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, siendo parte del Comité Coordinador. En la docencia se desempeña como profesora titular de la asignatura Estudio de Caso Disciplinar en Derecho Administrativo y Fiscal en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guadalajara, así como en la Universidad Panamericana como docente del Seminario de Derecho a la Información, Transparencia y Combate a la Corrupción. Otros cargos que ha desempeñado. Del 2016 al 2019 integró la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, cargo para el que fue elegida por el Senado de la República. Dentro del Sistema Nacional de Transparencia, en el periodo 2019-2020, llevó la representación de los organismos de transparencia del país como coordinadora nacional de los organismos garantes de las entidades federativas. Además, coordinó las comisiones de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, así como la Comisión de Rendición de Cuentas de Jalisco. Entonces, pues bienvenida nuevamente. Les quiero explicar la dinámica. El día de hoy queremos hacer un diálogo con mucha confianza, muy abierto para quienes nos escuchan. Y si me permites, haré algunas preguntas detonadoras y escucharemos tus respuestas para ir abonándole al diálogo esta mañana. Y bueno, pues la primera pregunta que le vamos a hacer a la Contralora es: ¿cuál es el papel de la Contraloría o los órganos internos de control para la atención a la violencia política en contra de las mujeres en razón de género? Sí, les platico, consejera. Los órganos internos de control o las contralorías, como son mayormente conocidas, que pertenecen o que están en todas las instituciones públicas, prácticamente tenemos la responsabilidad de recibir denuncias y de atender, de sustanciar todo un procedimiento, de llevar a cabo una investigación y de resolver respecto a aquellas quejas o denuncias que nos lleguen derivadas de violencia política sobre las mujeres en razón de género. Entonces, estas, atribuciones o facultades son básicamente nuevas y que poco se identifican que un órgano interno de control o que una Contraloría tiene la facultad de llevar a cabo la investigación de este tipo de denuncias. Y a nosotros nos toca también no nada más atender las quejas y las denuncias o sancionar en un momento determinado desde la parte, administrativa, de responsabilidad administrativa de cualquier servidor público, sino que además también nos toca esta parte de llevar a cabo acciones preventivas, es decir,
capacitar al personal de las estructuras administrativas de la institución o de las instituciones y pues básicamente sensibilizar respecto a la importancia que tiene el cuidado y la no generación de este tipo de conductas por parte de cualquier servidor público, ¿no? Entonces, son funciones sustantivas, son funciones que poco se identifica que por parte de las víctimas o por parte de cualquier persona, porque no nada más las víctimas pueden presentar denuncias, sino que son conductas que se identifican poco en cuanto a que un órgano interno de control tiene la facultad completamente de recibir y de atender y de sustanciar este tipo de procedimientos, ¿no? Gracias. Sí, evidentemente, son actividades sustantivas, pero luego pensamos que hay que acudir a otras instancias y ahí está la Contraloría. Contralora, ¿hay algún protocolo con perspectiva de género que ustedes implementen? Sí, de hecho, las instituciones públicas tenemos que implementar este tipo de protocolos. Es fundamental la utilización de los protocolos de atención para digamos, esta agenda de forma específica, porque de alguna manera sí trae características diferentes a otras conductas que se realizan por parte de los servidores públicos. En el caso particular de Guadalajara, nosotros tenemos un protocolo de atención específicamente para la violencia política en razón de género, donde lo que hace este protocolo, digamos, es establecernos los pasos que tenemos que seguir en cuanto a la atención desde las quejas y la substanciación, la investigación, para encontrar pruebas o elementos que evidencien la responsabilidad o la posible responsabilidad administrativa y finalmente sustanciar estos procedimientos. Estos protocolos son sumamente importantes porque evidentemente en los protocolos se asientan también disposiciones normativas de carácter nacional o de carácter internacional que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y que tienen que ver con el respeto a no generar este tipo de conductas. Entonces, en Guadalajara tenemos uno, particularmente desde la Contraloría de Guadalajara, para cuando recibimos este tipo de denuncias, pues prácticamente atender de manera específica bajo los lineamientos que establece ese protocolo. Y no meterlo, digamos, a la generalidad, porque hay una gran variedad de responsabilidades administrativas y, bueno, es el hecho de contar con un protocolo nos hace tener de manera como más cuidadosa y mucho más sensible la atención de las víctimas, ¿no? Y la atención de las denuncias. El sigilio que tiene que existir, el cuidado también hacia las víctimas, porque hay algo muy importante. En este caso específicamente de violencia política hacia las mujeres, pues prácticamente estamos hablando de un tema de mujeres, ¿no? Entonces, es por ello que el protocolo también va, insisto, con otras disposiciones normativas que tienen que ver con este cuidado que se tiene que dar hacia las víctimas en razón de género. Gracias. Contralora, ¿te tocó a ti participar en la creación de este protocolo? ¿Este protocolo ya tiene tiempo en Guadalajara? Prácticamente se creó, me parece que un año antes de que yo me incorporara al Ayuntamiento de Guadalajara. Yo llego en enero del 22, ya se contaba con este protocolo, pero estaba reciente. Sí, se tiene que actualizar. Y sí estaba, pero había sido poco utilizado. Y esto porque son pocas las denuncias que se reciben. Todavía la sociedad no está, digamos, con el conocimiento de que pueden ser denunciados este tipo de conductas que se generen en contra de las mujeres que están en la vida pública, en el desempeño de la vida pública. Es mucho más identificable y cada vez más, y qué bueno, hacia el tema como electoral. Cierto. O cuando estamos en procesos electorales. Pero no se identifica que se puede ejercer este tipo de violencia o de conductas hacia mujeres que están en la vida pública, en el servicio público. Entonces son muy pocas, de hecho, me parece que en la Contraloría
solamente hemos recibido una denuncia. Lo que sí hemos recibido, en lo que yo tengo en el Ayuntamiento de Guadalajara, lo que sí hemos recibido, y cada vez más, es denuncias por acoso, hostigamiento sexual, otro tipo de violencias, distinto, también hacia, en este caso particular, hacia mujeres, y que nosotros hemos tratado de visibilizar las consecuencias de ejercer violencia hacia las mujeres. Lo hemos tratado de visibilizar a través de difusión, de difundir cuáles han sido las sanciones y cuáles han sido las medidas que hemos implementado contra aquellos agresores, los que se califican ya como los agresores, y esto ha generado, Brenda, que poco a poco nos vayan incrementando las denuncias. Esto lo que tiene que ver con acoso y hostigamiento sexual o laboral. En el tema de violencia política me parece que, insisto, no está todavía plenamente identificado que cualquier persona que se dedique al servicio público puede ser, cualquier mujer puede ser víctima de esta circunstancia. De hecho, nosotras mismas podemos serlo y en ocasiones no lo identificamos nosotras o incluso quien la está ejerciendo. Entonces me parece que hace falta todavía una cultura muy profunda por desarrollar. Nosotros estamos llevando capacitaciones, que eso es algo en lo que sí nos hemos focalizado muchísimo, a través de la unidad también que tenemos en la Contraloría de atención de estas agendas. Nos hemos focalizado en capacitar, a las personas, ahora sí, hombres y mujeres, para que pues cada vez más vayan identificando y conociendo. Pero me parece que todavía estamos en una etapa muy pues de punto de partida, en que tengamos claro, insisto, todos los servidores y todas las servidoras públicas, de que existen este tipo de violencias, y estamos también todavía alejados de identificar en cuándo se está ejerciendo esa violencia, ¿no? Porque estamos inmersos en hábitos y costumbres que durante años las estuvimos sosteniendo. Normalizábamos esas conductas. Estábamos normalizándolas y evidentemente han surgido normatividades, pero no identificamos que pueden ser denunciadas y que incluso existen sanciones para ese tipo de conductas. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo, y nosotros en esta etapa, insisto, estamos como en la etapa de capacitar, pero son pocas las denuncias que hemos recibido. Híjole, qué importante que en Guadalajara estén dando, no solo, que existan protocolos, que haya una ruta clara para atender estas acciones, sino que también la Contraloría está tomando un papel activo, dando a conocer entre los funcionarios, entre los servidores públicos, cuáles conductas podrían constituir esta violencia. Dices que hay solo un asunto, luego uno podría pensar, es que no hay, qué padre, en Guadalajara no hay violencia política, que podría ser, pero también creo que la labor que estás desempeñando y desde la Contraloría está visibilizando esta situación. Y partiendo de eso, Contralora Cintia, no sé si nos puedas platicar cuál es el proceso para denunciar la violencia política en Guadalajara. Sí, nosotros tenemos pues básicamente implementados 7 mecanismos de recepción de denuncias, y esto hablando de cualquier tipo de conducta que se quiera denunciar sobre cualquier servidor público. Evidentemente, en esta parte entran este tipo de denuncias. Nosotros las recibimos, pueden ser a través de correo electrónico, WhatsApp, telefónicamente, también de manera presencial. Y hay algo muy importante, cuando nosotros identificamos que pudiera traer una denuncia, digamos, que fuera de violencia política en razón de género o de acoso, de hostigamiento sexual, evidentemente, desde que recibimos la denuncia, comenzamos a aplicar el protocolo y evidentemente va con un sigilo mayor a las demás. ¿A qué me refiero? Lo que primero hacemos en este caso de denuncias, pues es básicamente hacer un análisis
de riesgos donde pudiera estar, digamos, en una situación de riesgo o de peligro, en este caso la víctima, para hacer la valoración y tomar medidas que tienen que ver con la protección de la víctima. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, medidas donde pues tenga que ver incluso cuidado desde claro, los elementos de la policía, o cuidado en separarla, de la víctima, claro, etcétera. Es decir, hacemos este análisis de riesgo que sí o sí tiene que estar para determinar estas medidas y en lo que se va desahogando la investigación. Desahogándose la investigación, evidentemente, si se cuenta con los elementos, se determina la posible responsabilidad. También algo que hacemos es turnarla a las instancias correspondientes, ¿no? La turnamos al Instituto Electoral o también a la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales y evidentemente, pues para en caso de que nosotros no exista, digamos, responsabilidad administrativa, pues también para que las demás instancias revisen la competencia de cada uno. Pero a lo que me refiero es, lo que podemos hacer en esta etapa, desde que va llegando, es identificar si trae o si está orientada hacia responsabilidad penal, hacia responsabilidad administrativa o responsabilidad que tiene que ver también con el Instituto Electoral, ¿no? Y lo que hacemos es derivarlo. Si se queda más bien en el desahogo con nosotros, ya una vez que determinamos que sí existió, digamos, responsabilidad administrativa, lo que hacemos es turnarla al Tribunal de Justicia Administrativa, que es al que le corresponde la sanción, en este caso, porque está considerada en Jalisco como una falta de carácter grave y ya se sale de nuestra competencia el sancionar. Sin embargo, la calificación sí nos toca a nosotros. Muy bien, sí, justo te iba a preguntar si estaban ustedes vinculados o cómo lo hacían con otras instancias. Creo que lo que acabas de explicar es muy claro, diferenciar cuando es un tema administrativo, cuando puede ser un tema penal, cuando incluso alcance temas electorales, si alguna de estas personas son candidatas electas en funciones. Entonces creo que esta situación es muy relevante que nos digas. Hace un momento hablabas de todo lo que hacen en la Contraloría, es una cuestión muy integral, hablabas de capacitación. No sé si me puedas platicar un poco de manera general, ¿en qué consisten estas capacitaciones? Ya nos anticipaste que van dirigidas a hombres y mujeres, porque sabemos que la violencia la ejercen hombres y mujeres, la violencia política en razón de género en contra de las mujeres, pero que me platicaras particularmente de algunos programas y cómo han funcionado Contralor ahí en Guadalajara. Sí, básicamente lo que hacemos es informar que existe este tipo, digamos, de falta, ¿no? De falta administrativa, porque, insisto, no está identificada como tal. Y lo que hacemos es señalar la normatividad que existe en esta materia, las sanciones y, evidentemente, la forma de denunciarlo. Es muy, muy común, por increíble que parezca, que, insisto, estamos inmersos en conductas que son completamente aceptadas y que en realidad ya existe una ley que determina que no deben de ser, que está mal que se implementen este tipo de conductas y de hábitos que han existido. Y aunque nos moleste, no lo denunciamos o lo dejamos pasar, ¿no? Sí. Y eso es súper común. Costo a veces parece que es. Todos los niveles, en niveles de toma de decisiones importantes, es decir, a nivel de titularidad de instituciones públicas, también a nivel directivo y evidentemente pues en cualquier espacio, ¿no? También es muy común que ocurran este tipo, digamos, de conductas que vengan desde el exterior, desde opiniones de medios de comunicación, donde, insisto, no se identifica. Entonces, nosotros lo que hacemos con las capacitaciones o con la información más bien que generamos, porque de alguna manera también hablamos sobre los valores que tienen que existir en cuanto al desarrollo
de tu espacio, de tu desempeño como servidor público. Entonces incluimos los valores que tienen que ver con la integridad, con la ética del servicio público y evidentemente señalamos qué es lo que no está bien. Y lo que destacamos pues es ese tipo de conductas que parece, o sea, para muchos son nuevas. Para muchos son nuevas. Sí. O sea, son nuevas conocer que son sancionables, ¿no? Y que no se deben de generar. Entonces, eso es lo que más o menos, o sea, lo que generalmente llevamos en las capacitaciones, la normatividad y sobre todo hacerlo de manera muy clara, porque también hay ocasiones en las que no se identifica en qué caso se puede incurrir en esa violencia, ¿no? Es decir, no se identifica que a veces con tolerar ciertas conductas también se está ejerciendo violencia. ¿Y cuántas personas no nos hemos dado cuenta y lo estamos tolerando? Cierto. Y en eso hay responsabilidad. Entonces lo que tratamos de hacer es eso. Me parece a mí, Brenda, que como en muchas agendas el cambio de cultura es fundamental. Y para fomentar ese cambio de cultura, entre más se replique la información, así sean 3 a los que capacites, y esos 3 lo platiquen en su familia, en sus espacios de oficina, entre más se vaya replicando, pues más se va normalizando lo que no está bien aceptar. Entonces, lo que nosotros, insisto, hemos hecho es informar a servidores públicos y por otro lado también con lo que sí hemos podido resolver y sancionar, que ha sido en razón de la violencia que tiene que ver con acoso, hostigamiento sexual, pues lo que hacemos es cacarearlo a todo lo alto para que también se identifique que una Contraloría, un órgano interno de control puede sancionar este tipo de conductas. Por increíble que parezca, si revisamos en los órganos internos de control, se sanciona muy poco este tipo de conductas, muy poco, cuando está claramente establecido como violaciones, como conductas que son sancionables. Y nosotros, evidentemente, también colaboramos con el Instituto de la Mujer, tanto el municipal y si se requiriera con el estatal, porque pues el Instituto de la Mujer es el encargado, digamos, de hacer de hacer una dictaminación desde la parte psicológica, desde la parte ya, o sea, le da un valor que nos da a nosotros un insumo para determinar que si existe un daño hacia la persona, hacia la mujer, y en este caso ya nosotros actuar, ¿no? Administrativamente. Gracias. Ahorita que nos dabas cuenta de todo lo que hacen dentro de la Contraloría, yo también entiendo que a lo mejor en tu estructura como Contralora, lo consulto, no lo sé, si tú tienes algún personal que esté capacitado, que sea profesional en ser primer respondiente de alguna mujer que es víctima de violencia política, o ahorita que hablas del vínculo con el Instituto de la Mujer, si ellos te ayudan o colaboran con el municipio para brindar esa atención. Esa es la primera planteamiento que te quiero hacer. Sí, nosotros evidentemente el personal que tiene que ver con la recepción de la denuncia, la investigación y la substanciación y resolución de este tipo de denuncias están capacitados en la atención del protocolo. En esta parte, digamos, toda esta cadena. Todos conocen el protocolo. Conocen el protocolo cuando recibimos este tipo de denuncias. En caso de que sean denuncias que tienen que ver con hostigamiento y acoso sexual, con otro tipo de violencia también, pues básicamente lo que hacemos es ayudarnos para contar con elementos ya psicológicos y nos apoyamos del Instituto de la Mujer, donde ellos nos dan este dictamen en donde nos dicen la víctima sí tiene un daño, ya sea también físico, psicológico, etcétera, y evidentemente nosotros ya tomamos esa parte como insumo y como elemento para entonces sí llevarlo
hacia hacia un procedimiento de responsabilidad administrativa de violencia en razón de género. Ay, qué interesante. ¿No? Oye, Cintia, ahorita que hablabas de cómo en las capacitaciones mucha gente se sorprende por algunas actitudes, que no es exclusivo Guadalajara, digo, nosotros también hacemos capacitaciones, no solo al personal del instituto, lo hacemos también en otras instituciones, pero desde su experiencia, no sé si nos puedas contar cuáles son las conductas que más pueden sorprender y que sí pueden constituir, sí, bueno, violencia política en razón de género, pero también pueden atentar contra, bueno, puede constituir incluso acoso. Sí. Platícanos, por favor, cómo lo ven en Guadalajara. Hay casos... Evidentemente hay casos graves donde son muy identificables, donde el agresor está... No hay duda, pues. Donde no hay duda, ¿no? Ajá. Nosotros incluso hemos llegado a destituir a personas de nivel directivo por este tipo de conductas, que esto ha sido uno de los casos más emblemáticos que nos ha tocado resolver. Pero ahí era evidente, ¿no? Donde un directivo le decía a la servidora pública que le pagaba para que se vieran en un motel, ¿no? O sea, a ese nivel, claro. Pero ese es evidente, digamos. Uh-huh. Hay otros casos donde no es tan evidente y son muy comunes que sucedan, que incluso entre compañeros de trabajo, hombre y mujer, pues se llevan ya desde hace tiempo, ¿no? Hay confianza, digamos, en la colaboración. En temas de confianza, sí. Y pues de repente hay mujeres que empiezan a sentirse ya incómodas con ese pues abuso de confianza y uh-huh. También llega un momento en el que eso se presta para que se dé pues otro tipo de aprovechamientos, ¿no? Y también nos han llegado ese tipo de denuncias. Pero incluso en estos casos de acoso y de hostigamiento sexual también hemos tenido a la inversa, donde hay hombres que denuncian a mujeres. Y yo insisto que es por este caso, este tipo por esto que ocurría, que anteriormente estábamos bajo conductas que no los tomábamos como normales, pero en realidad pues eran incluso hasta faltas de respeto, ¿no? Pero bueno, de los ejemplos que te estoy dando, está esta otra donde incluso ha habido hasta amenazas de vida, tuvimos un caso donde hubo una amenaza de muerte literalmente si seguía, en este caso la víctima, con la intención de seguir su denuncia. Pero pues ahí básicamente se le acosaba, no estaban en espacios físicos en el mismo, uh-huh. Pero básicamente el agresor siempre estaba ahí, se hacía presente y era muy muy molesto, ¿no? Claro. Entonces, insisto, ha habido casos en los que nosotros hacemos o emitimos medidas de apremio donde de forma inmediata suspendemos. Cuando uh-huh. llegamos a este tipo de casos, suspendemos al trabajador o al agresor o los separamos de área para que no se siga generando, o incluso ya que se resuelve, pues los hemos destituido, ¿no? Pero sí hay algunos muy evidentes, hay otros donde evidentemente también es difícil encontrar los elementos. También algo en lo que hemos insistido muchísimo nosotros hacia el público en general y hacia los trabajadores es en pues recabar pruebas y elementos. Sobre todo porque es lo que va a generar que las investigaciones avancen y que se pueda determinar una sanción. Armar una carpeta para... Sí, porque como parte de nosotros de la investigación, evidentemente tenemos que contar con elementos, con pruebas, para poder determinar, porque también hay una línea muy delgada.
Hay una línea muy delgada donde también pueden ser problemas entre compañeros y pueden de ahí surgir otro tipo de circunstancias donde evidentemente puede no haber. Así como recibimos denuncias y proceden, hay otras que no, que también recibimos y evidentemente no proceden. Pero algo que sí me parece muy importante insistir es en esta parte de generar esta cultura, de difundir cuáles son las violaciones, básico. Cuáles son las conductas que no se deben de permitir y con base en eso ir generando pues otra cultura. Esta parte, insisto, de violencia política contra las mujeres, a mí me parece que estamos en un comienzo en cuanto a que la sociedad lo conozca, en cuanto a que las servidoras públicas lo hagamos valer. Claro. Porque eso es algo muy importante. Y las sanciones, pues, al menos en la parte administrativa son muy importantes porque puede llegar a inhabilitarse a un servidor público desde 3 meses o puede quedar inhabilitado hasta 20 años. Y de que esa persona, ese servidor público, ya no puede ocupar un cargo público, ni electoral, ni no electoral, en 20 años. Por eso es muy importante. Y yo creo que en la medida en la que lo vayamos generando también como hábito y que los órganos internos de control, bueno, para empezar, que contemos con denuncias, ¿no? Sí. Porque si no contamos con denuncias, pues no vamos a tener casos donde se ejemplifique este tipo de situaciones. Pero ya que los contemos, pues en realidad también que los demos a conocer para que con base en esto se vaya inhibiendo este tipo de conductas. Con 1 o 2 veces que suceda, te aseguro que ese va a ser es un precedente importante. Súper precedente. ¿No? Lo has dicho ya en varias ocasiones, el paso 1 es la información. Sí. Entiendo que ustedes lo están haciendo muy bien. Y has dado cuenta de que hay algunos ejemplos que son muy evidentes, que a veces son escandalosos, y hay otros que son sutiles, que incluso se pueden dividir hasta en generaciones. A lo mejor una generación como la mía asume que hay algunas actitudes que son parte de la labor, de que pues es que a lo mejor a veces es el costo de ocupar algunos espacios y cada vez son más sofisticados o sutiles, se aceptan entre generaciones, pero luego hay ya un grupo de servidoras públicas más jóvenes que luego ya les ha tocado la fortuna de tener un poco más de información, se acercan a podcasts como estos, sí. a otros que existen del tema y los pueden presentar ante la Contraloría. Yo tengo también otra duda, Contralora. Yo no sé si entre las Contralorías municipales ustedes tengan algún tipo de coordinación o que compartan buenas prácticas, digamos, sin yo sé que no tienes injerencia en otros municipios, pero ¿cuál es el balance a nivel estado de la atención que le dan en las Contralorías municipales este asunto en lo particular? No tengo, sí, digamos, el dato de cómo atiendan, digamos, esta responsabilidad. Lo que está claro es que la ley de servidores lo establece, la ley de responsabilidades administrativas de Jalisco también lo establece y con base en eso estoy segura que todos tenemos la responsabilidad de atenderlo, ¿no? Esto en primer término. En segundo, el Comité de Participación Social que atiende la agenda anticorrupción en nuestro estado, ellos llevaron hace algún tiempo, digamos que también mesas de trabajo donde pusieron el tema sobre la mesa, donde evidentemente participan no nada más de Guadalajara, sino de diversas instituciones, tanto a nivel estatal como municipal, y estuvieron generando mesas de trabajo específicamente con este tema y lo que tiene que ver también con su alineación con el combate a la corrupción. A mí me pareció muy importante porque esto que va generando, como es una instancia que abarca todo, pues prácticamente quiere decir que todas estamos enterados de esta agenda, ¿no? Todas las contralorías a nivel municipal. No sé, porque no me consta, pero evidentemente hay municipios donde
esta agenda, pues básicamente, imagínate, ¿no? Sí, claro. O sea, municipios del interior del estado donde pues están más ocupados en lo principal que tiene, no en lo principal, sino en lo que va llegando urgente y, a las contralorías, y no en desarrollar como acciones de carácter preventivo. Correcto. Entonces es como más difícil, digamos, al interior del estado, y eso sí tengo claridad, porque hay otras temáticas en las que estamos exactamente en la misma circunstancia. Entonces me parece que a nivel de zona metropolitana, al menos el Comité de Participación Social, que sí abarca instancias estatales e instancias municipales, sí generó esa, digamos, pues capacitación respecto a estas agendas, y bueno, de alguna u otra manera todos estamos en ese conocimiento. Pero no tengo identificado cómo están en otros municipios. No he escuchado yo sanciones, por ejemplo, en caso, salvo a la Contraloría del Estado, pero en otros municipios no he escuchado de sanciones que tengan que ver incluso con casos de hostigamiento, de acoso sexual. Okay. Me parece que mucho menos en el caso de violencia política. En razón de género. En razón de género. Me parecería que no. Por eso insisto, es algo que tenemos que construir, tenemos que dar grandes pasos todavía en el avance de esta agenda, y evidentemente sensibilizar a las servidoras públicas de que pueden estar presentando denuncias, e incluso pues no permitir este tipo de conductas. Tú lo señalaste hace un momento en un tema de generaciones. Yo tengo ya casi 26 años en el servicio público. Evidentemente, entre más vas escalando, claro, en los espacios públicos, pues hay muchos más desafíos y retos. Pero hay, digamos, comentarios, pues te vas desarrollando en un círculo entre hombres y mujeres, donde pues no estaban acostumbrados a que existieran mujeres que tomaran decisiones, ¿no? Correcto. Y evidentemente hay circunstancias que pudieran caer completamente en la violencia política, claro, en razón de género. Sin embargo, pues no estamos acostumbrados a señalarlas, a identificarlas, mucho menos a sancionarlas. Me parece que desde las Contralorías hay una agenda súper importante de atender y de desarrollar en este rubro, y también de manera transversal en todas las instituciones públicas, y no verlo como una circunstancia que se ponga evidente cuando es un periodo electoral, sino ponerlo como parte del desarrollo institucional que tiene que tener cualquier servidor público que va ingresando a un espacio público. Cualquier. Cierto. Contundente. ¿No? Me parece que así como alguien se capacita en conocer a la institución donde se está incorporando, en conocer que tiene que transparentar información, en conocer que tiene que atender cierta normatividad dependiendo del espacio donde vayas, me parece que tiene que atender también, digamos, las disposiciones que existen en esta agenda. Muchas gracias por la respuesta, Cintia. Yo, para finalizar, me gustaría que me compartieras a dónde va, por ejemplo, la Contraloría Ciudadana de Guadalajara en la agenda de la defensa de los derechos de las mujeres, sí pensando en los derechos políticos, pero también en otros que puedan, no solo violentar a las mujeres, porque luego yo digo que esta agenda atraviesa todo, ¿no? Sí. Cuando mejora las condiciones para las mujeres, luego un montón de cosas mejoran en los espacios laborales, vecinales. ¿A dónde va la Contraloría de Guadalajara en esta agenda? Sí. Evidentemente vamos hacia el respeto de los derechos humanos, hacia el resarcimiento de las víctimas que son violentadas. Nosotros lo identificamos, cualquier violación a un derecho para nosotros es corrupción.
cualquier violación de un derecho. Y en ese sentido es un derecho que tenemos las mujeres a estar libres de la violencia política en razón de género, ¿no? Y en este rubro, la Contraloría está orientada a la protección de las mujeres que sufran o que tengan este tipo de violencia. Hacia allá estamos, porque para nosotros es fundamental la protección. Nosotros buscamos que la sociedad, y en este caso en particular las mujeres, nos identifiquen como una instancia que está protegiendo su derecho a no tener este tipo de violencias. Este es el camino. Y evidentemente al resarcimiento también de la víctima, porque esto es algo fundamental. Y el resarcimiento no nada más tiene que ver, porque de pronto cuando hablamos de resarcimiento se considera que resarcimiento patrimonial, no, el resarcimiento tiene que ver con sancionar al agresor, al generador de la violencia. Y la sanción puede, a lo mejor la violencia ameritó para una suspensión temporal, está bien, pero te aseguro que con esa suspensión temporal comienzas a generar, digamos, un cambio en quien provocó ese tipo de conductas. Que inhiba, ¿no? Entonces, también vamos hacia allá, hacia el resarcimiento de la víctima, de lo que ocurrió y, por supuesto, hacia el respeto de los derechos humanos y, en este caso, en particular, hacia la protección de este derecho. Muchas gracias, Cintia, por tus respuestas. Yo lo que considero también es que la colaboración institucional a la que tú hiciste referencia es fundamental, que todas las servidoras públicas que están en Guadalajara, seguramente ya lo mencionó Cintia, todos los ayuntamientos tienen la obligación de atenderla, pero que sepan que hay una Contraloría que pues está dirigida por una mujer con mucha experiencia, que además tienen pues las herramientas y los dientes para poder defenderlas de cualquier tipo de violación. Y pues mi panorama es que vamos en un buen camino, que sí queda un tramo por recorrer, pero que también es importante que estos espacios ocupados por mujeres comprometidas con la agenda pues sigan dando sus frutos y que pues por lo que veo también son sinónimos de buenas prácticas que deben permear al interior del Estado, donde luego estas agendas no son prioritarias, pero que en algún momento tienen que considerarse. Cintia, ¿alguna cosa que quieras agregar para cerrar? Pues, celebrar que tengan este espacio y celebrar que nos inviten a las Contralorías. Me parece que, insisto, los órganos internos de control han tenido una modificación en la agenda pública. Anteriormente estaban como instancias que revisaban solo el ejercicio del gasto público, ¿no? Era lo único que atendían los órganos internos de control, o también cómo hacían sus funciones las áreas, ¿no? Y hoy en día se han extendido sus facultades. Cierto. Y bueno, hoy en día los órganos internos de control son como esas instancias al interior de las instituciones públicas que justo están para la defensa de las personas, de los ciudadanos, de las mujeres en este caso. Y bueno, espacios como este a nosotros nos dan la oportunidad de que se comiencen a identificar, en primer lugar, que hay órganos internos de control, y en segundo lugar, que tienen otro tipo de facultades y de atribuciones que no nada más tienen que ver con el seguimiento del recurso público, sino con la conducta de los servidores públicos. En el servicio público tenemos que la enorme responsabilidad de actuar con valores como la integridad, como la ética, la responsabilidad de lo que tenemos que hacer, y también algo muy importante, hoy en día los códigos de conducta o los códigos de ética no son letra muerta, como anteriormente sí eran. Hoy en día también se sanciona la violación de estos códigos de ética y estos códigos de conducta bajo responsabilidades administrativas, y se concatenan completamente con este tipo de violencias en contra de las mujeres en razón de género. Entonces, de violencia política en razón de género. Entonces, es muy importante
el espacio, Brenda, porque nos da la posibilidad de, insisto, de que nos veamos como instancias que estamos para apoyar el desarrollo de esta agenda, pero también para hablar desde la parte de construir, digamos, una nueva generación de servidores públicos, de hombres y mujeres, donde identifiquemos la normatividad que hay hoy en día y que evidentemente, pues, las conductas que antes eran como normales, hoy en día no, son sancionables, y que poco a poco nos vayamos, digamos, amoldando a lo nuevo, ¿no? A lo actual. Entonces, pues agradecerles este espacio, me parece sumamente importante y relevante que lo toquemos, lo abordemos, y qué mejor que sea de la mano del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, y que ustedes pues traigan aquí también pues la vinculación directamente con los órganos internos de control, ¿no? Muchas gracias, Cintia, gracias por lo que nos comentas. Esta plática era indispensable, era necesaria. Si usted conoce a alguien que trabaja en el ayuntamiento, invítelo a ver el podcast, y no solamente quien trabaja en el Ayuntamiento de Guadalajara, a cualquier mujer que sea servidora pública. Creo que los datos que nos acaba de dar Cintia son un punto de partida para evaluar, pero también para identificar de entrada que hay conductas, que se capacita al interior, pero que también hay pues unos esfuerzos institucionales por combatir, por dar verdad y justicia a esas mujeres que han sido vulneradas en sus derechos. Y pues nada, sin más, quiero agradecerte nuevamente, agradecer a todas las personas que están siguiendo este podcast. Con esta parte cerraríamos, los invitamos a que lo repliquen, a que lo compartan, a que sigan nuestras redes sociales, y de esta manera terminamos. Les agradezco profundamente su atención y su acompañamiento en este día. Buen día a todas y a todos.